Aquí estem, per una activitat de música i de Mozart. Sí, estic filmant els dibuixos. Tercera cuando dice verá. Yoli, Yoli. No me puedes tercero. Més o menys va variar. La primera, baixeta. Després puso la segona. Canviem i la tercera. Que bonito. Esa que la tercera. ¿Alguna petición expresa de belleza? Claro, ¿está? Esto es un dibujo hecho abstractamente con las notas musicales del experto Carlos, pintor. Jiménez. Hombre, ara sí que teniu que filmar, chico. No. Aquí tenim un dibuix que la seva autora no vol sortir. Sí, però és que després torna a repetir-se, o sigui que... Clar, bien. A ver, Sonia. Oye, Boli, ¿y por qué has puesto música en el patio? Bona pregunta. Igual. Saluda a la tele. Només les tres que et queden suficients? I en els segons que hi ha personatge? No. Però per què és diferent el personatge de l'art? Tenia més forma? El personatge? Quina forma? Bueno, no sé, buscar una pasada. I per què fes això amb el braç? Porque sí, Vale, i per què no ho feies abans? porque no baja así. Ah, amigo, vale, tercera. Pues es más tranquilo, ¿no? Y más frío. I más? Es frío. Frío. Sí, porque va valiendo. Pues sí, no sé. Entonces los discos son más. ¿Los movimientos son más amplios? Sí, no sé. Sí, me lo explico. Ah, yo. Sí. Y luego el 4. ¿Y el cuart? Estaba normal y acaba más cálido. Normal. Normal como la viñeta anterior. ¿Y el barullo al final de color? Porque es más cálido al final. Lo has calentado hacia el final. Bueno. Y comienza despacio. A veure, barullo final també de aquí. Esto es de la... Yoli. Aquest barullo final, ¿me lo explicas tú? ¿Por qué? Ya no, ya. No, ya no. Sí, que sí. No me parece así. No, ¿por qué es tan engañoso? Pau, digues alguna cosa, que ara sí que et filmo. Va, digues. ¿Por qué no explicas el tema? Habla ahora o calla.